Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite nuevamente predicar su santa y bendita palabra. Hoy, en un nuevo tema de la serie Una pequeña dosis de proverbios, tenemos el tema de oíd la enseñanza de vuestro Padre. Dice en Proverbios capítulo 4, versículo 1, dice así: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Versículo 3 dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Bien, en el tema de hoy, oíd la enseñanza de vuestro Padre, quiero tomar como referencia exactamente a Salomón y a su padre David. ¿Por qué? Porque Salomón, en todo el libro de Proverbios, y tengo bastantes versículos, nos habla y nos enseña que el hijo debe de atender la enseñanza de su padre. Dice en el capítulo 1, versículo 1, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David. Y en el capítulo 1, versículo 8 le dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y en el capítulo 1, versículo 10 dice: hijo mío, le está hablando el padre a su hijo, David a Salomón, Salomón a sus hijos. Pero escuchen bien, dentro de esto también está hablando de oíd la enseñanza de vuestro Padre. Y tenemos un Padre celestial y tenemos un Padre terrenal. Ahora, dice en el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 1: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Oiga, en el capítulo 2, versículo 1 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras. En el capítulo 3, versículo 1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. En el capítulo 3, versículo 21 dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. En el capítulo 4, versículo 1, que fue nuestra base bíblica, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. En el versículo 3 dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. En el versículo 10 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. En el versículo 20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y así consecutivamente continúa diciendo: hijo, escucha la enseñanza de tu padre. En el capítulo 5, versículo 1 dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Y así, en el versículo 7 del capítulo 5 de Proverbios: ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. En el capítulo 6, versículo 20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. En el capítulo 7, versículo 1 dice:
hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Algo muy importante está aquí enfocándose en atender la doctrina, la enseñanza, la instrucción, la dirección de vuestro Padre. Y mire, en el capítulo 7, versículo 24 dice, ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. En el capítulo 13, versículo 1, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Me voy hasta el capítulo 23, versículo 19, dice, oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. Oiga, y finalmente en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, ahí entendemos y comprendemos cuando dice palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Salomón, autor del libro de Proverbios, autor del libro de Eclesiastés, hijo de David, lo primero que aprendió fue a escuchar el consejo de su padre. Mire, cuando nosotros escuchamos el consejo de nuestro padre, y en este caso, David fue privilegiado porque tuvo un padre sabio, un padre entendido, un padre que verdaderamente lo pudo guiar, le pudo enseñar, le pudo dirigir en el buen camino en obediencia a Dios. Dice en Proverbios 10:1, y mire, los proverbios de Salomón, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre. Oiga, el hijo sabio. En el capítulo 15, versículo 5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. Oiga, en el capítulo 15, versículo 20 dice, el hijo sabio alegra el padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Capítulo 17, versículo 21 dice, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Pero David tenía un hijo llamado Salomón, donde ahí depositó su sabiduría, su consejo, para que Salomón escuchara a su padre y pudiera vivir en la sabiduría de su padre. Mire, ahorita voy a explicar algunos asuntos importantes con respecto a Salomón y a David. Dice en el capítulo 17, versículo 25, el hijo necio es pesadumbre de su padre. O sea, el que no escucha a su padre es pesadumbre. En el capítulo 19, versículo 13 dice, dolor es para su padre el hijo necio. En el 19:26 dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea aprobio. En el capítulo 20, versículo 20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, hay mucha enseñanza de prestar atención al consejo, la dirección, la enseñanza de nuestro Padre. Y dice la escritura ahí en el capítulo 22, versículo 28, dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Oye a tu padre, capítulo 23, versículo 22, dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. En el versículo 24.
En el versículo 25 dice, alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. En el capítulo 28, versículo 7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. En el capítulo 29, versículo 3 dice, el que ama la sabiduría alegra a su padre. En el capítulo 30, versículo 11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Y en el versículo 17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Ahora, yo quiero ir al contexto bíblico con respecto a David y a Salomón. Dice la escritura en Primera de Samuel 16, 18. En el primer libro de Samuel 16, 18 nos habla de una característica de David. Dice que uno de los criados de Saúl le dijo a David, yo he visto a un hijo de Isaí, perdón, le dijo a Saúl, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, y me gusta esta frase, prudente en sus palabras. David era prudente en sus palabras. Dice en el capítulo 18, ahí mismo, capítulo 18 de primer libro de Samuel, versículo 5, 18:5, dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Oiga, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. En el versículo 14 dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. En el capítulo 8, versículo 15 del segundo libro de Samuel, segundo de Samuel 8, 15, dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y vea usted algo muy importante que vamos a entender, que David antes de morir aconsejó a su hijo Salomón. David antes de morir aconsejó a su hijo Salomón para que Salomón se estableciese en el reino. Y esto es lo importante porque Salomón escuchó a su padre el consejo y por eso él puede decir, oíd hijos el consejo de vuestro padre. Mire, dice la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 2, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 9. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales Joab mató derramando en tiempo de paz
la sangre de guerra, poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues, vea lo que le dice David a Salomón, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Así que el primer punto que le pide y que le aconseja David a Salomón es que guarde los preceptos de Jehová, que ande con un corazón sincero delante de Dios. Y segundo, que no deje impune los pecados de Joab, porque derramó sangre inocente, sangre de guerra en tiempo de paz. Y vea, pero también le dice, mas a los hijos de Barzilaí, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Oiga, a Barzilaí le vas a hacer misericordia porque él me apoyó. Misericordioso serás con el misericordioso. Con el justo serás justo. Serás sabio y prudente para tratar a cada uno conforme a su conducta. Y también tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes de hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Así que le está dando consejos David a Salomón antes de morir, y le está diciendo cómo debe de confirmar su reino. ¿Y qué dice la escritura? Que cuando David muere, Salomón cumple cabalmente todo esto que se le pidió, todo esto que se le aconsejó. Salomón escucha el consejo de su padre para establecer su reino. Y dice la escritura también allá en Primero de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, dice la escritura, en el capítulo 28, versículo 1, dice que David reunió en Jerusalén a todos los principales de Israel, a los jefes de las tribus, a todas las divisiones que le servían al rey, a los militares, a los administradores de la hacienda y posesión, y a todos. Y entonces levantándose en pie les dijo, óiganme bien, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual vamos a poner el arca del pacto de Jehová. Pero Dios me dijo, tú no edificarás casa a mí, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, Dios de Israel, me eligió a mí de la casa de mi padre para que fuese rey. Y entonces ahora él me ha dicho, de entre todos tus hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, dijo David, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y Jehová me dijo, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Me gusta esta frase porque dice, yo le seré a él por padre. Dice Primera de Crónicas, voy a regresar a Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 13. Dice ahí, yo le seré por padre y él me será por hijo. Oiga, yo le seré por padre y él me será por hijo. Quiere decir que ahora David le da consejo a Salomón porque David es padre de Salomón. Y Salomón tiene un padre que es Dios también. Y tú y yo tenemos un padre que es Dios. Tenemos nuestro padre terrenal, tenemos nuestro padre celestial. Nuestros padres terrenales nos aconsejan conforme a su sabiduría, conforme a lo que ellos creen conveniente.
pero sí hay sabiduría y por eso dice, no desatiendas el consejo de vuestros padres. Y tenemos también el consejo de nuestro Padre Jehová. Ahora, en el versículo 6, ahí dice, y entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono. Ahora, y en el versículo 9, David ya va directamente a hablar con Salomón. Y esto me agrada porque las últimas palabras de David directamente a su hijo son las palabras que quedan, son las palabras que se graban, son los consejos que nunca se olvidan. Mi padre no es un padre perfecto, mi padre es pecador, mi padre falló, se equivocó en la vida, pero mi padre me dio un consejo que nunca hasta ahorita y no olvidaré. Cuando él me dio esta palabra se me quedó impregnada en el alma, en el espíritu. Me dijo, Miguel, me llamó así, Miguel, ¿qué andas haciendo? Digo, nada, ¿qué voy a hacer? Nada. Se me hace que lo que estás haciendo no es correcto. Mira, te voy a dar un consejo. En la vida, todo lo que se hace se paga. Y a mí esa palabra que me dijo, todo lo que se hace se paga, me trajo un temor porque aunque andaba yo en la delincuencia, robando, asaltando, siempre había algo que me decía, lo que estás haciendo lo vas a pagar. Y por esa razón andaba yo a las vivas porque dije, ahí va la policía. Yo me le escondía a la policía. Yo no podía ver policía porque yo me hacía, me camuflajeaba, me escondía, me disimulaba, porque dije, es que todavía debo. Ese consejo de que lo que se hace se paga es un consejo muy fuerte, pero eso da cierto temor. Ahora, las últimas palabras que David le está diciendo a su hijo Salomón, allá en el capítulo 28, versículo 9 del primer libro de Crónicas, le dice así, y tú, Salomón, hijo mío, oiga, esa palabra y tú directamente, ¿por qué? Porque David estaba hablándole al pueblo en una asamblea que había reunido a todo el pueblo. Y a este pueblo les estaba dando palabras, les estaba dando consejo de que buscaran a Dios. Y también a Salomón le estaba diciendo que buscara a Dios. Y mire cómo le dice directamente, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Ve al consejo. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. David había preparado su corazón para esto y ahora tenía que preparar el corazón de Salomón dándole consejo, dándole enseñanza, dándole instrucción, dándole mandato. Por eso es importante que nosotros analicemos todos esos versículos que he mencionado que habla de oír la enseñanza de vuestro Padre. Oiga, oír la enseñanza de vuestro Padre. Dice la Escritura que le dio también palabras de ánimo. En el versículo 20 y versículo 21 dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Por eso David, al componer un salmo, dijo, no he visto justo desamparado,
ni su simiente que mendigue pan. Porque Dios ama a los padres que aconsejan a sus hijos y los hijos que obedecen a sus padres. Mi Dios estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y todo el ministerio de Dios estará contigo. Toda la obra, todos los voluntarios inteligentes, todos los príncipes, todo el pueblo estará contigo para ejecutar tus órdenes. Solo tienes que escuchar el consejo de tu padre. Dice la escritura, y es importante cuando ya allá en Efesios Efesios capítulo 6, creo, ¿sí? Donde dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Cuando habla de honrar a tu padre y a tu madre, tiene la primera función de obedecer. La segunda función es atender y prestar atención a la enseñanza, al consejo, al mandato de vuestro Padre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el consejo que le da a los padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que este proverbio, esta solamente dosis, una pequeña dosis de proverbio, para que se quede grabado en tu corazón. Escucha, pon atención a la enseñanza de vuestro Padre, porque así lo dice, mira, oíd hijos, y con esto concluyo, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Cuando tú estás atento a la enseñanza de un padre y te da buena enseñanza, vea lo que dice el versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre. Quiere decir que entonces la enseñanza de un padre hacia otro hijo se transmite hacia otro hijo, tercera, cuarta y quinta generación. Es importante entonces porque dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi padre, de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Concluyo. Si tú no estás prestando atención a la enseñanza de tu Padre, ya sea terrenal, o tu Padre celestial, o a tu Padre, puedo decir, no sé, no me atrevo a decir tu Padre espiritual, pero puede ser tu consejero, puede ser tu maestro, tu líder, y tú no prestas atención a la enseñanza, cuidado. Dios te bendiga y que esta pequeña dosis de proverbios quede en tu corazón. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Pastor Luis Miguel Talavera Fentanes. Nos vemos en la próxima.